Volviendo a la precampaña, desde el PP han centrado hoy su mensaje en la creación de empleo. Mariano Rajoy apuesta por bajar los impuestos y crear incentivos fiscales para las pequeñas y medianas empresas y para los autónomos. Entre esas medidas, el líder del PP ha anunciado la deducción de 3.000 euros para aquellos autónomos que contraten a su primer trabajador. Mariano Rajoy se compromete a que su gobierno no va a ser un obstáculo para los emprendedores y todos los esfuerzos, su principal objetivo, lo señala una y otra vez, será el empleo. Y para crear empleo, esta nueva propuesta. El autónomo que se decida a contratar a su primer trabajador y que dé el paso, por tanto, a ser empleador, tendrá el reconocimiento y apoyo del Gobierno con una deducción de 3.000 euros. Y hay más. Destacan la bajada del impuesto de sociedades a las pymes. Se amplía su concepto y, por tanto, las desgravaciones. Exenciones fiscales a empresas que reinviertan beneficios y modernicen equipos. Una nueva fórmula, acercar emprendedores e inversores. Así nacieron empresas con éxito como Twenty o Google. Es el empleo, crear trabajo, lo que al final garantizan los derechos sociales. Repite una y otra vez Mariano Rajoy. Y dice más, dice que el inmovilismo del gobierno socialista al final se pagan con un retroceso, con recortes en los derechos sociales. Deberían tener, después de lo que han hecho a lo largo de estos años, un poquito de pudor. No pueden hablar ni de políticas sociales. Rajoy afirma que buscará siempre el diálogo y el acuerdo, pero eso no excluye la firmeza, dice, ni la determinación.